Comenzamos con el módulo 4, procesos. Vamos a ver los pasos que debemos seguir para lograr una trazabilidad correcta de los animales. El primer proceso es la identificación, el segundo es el registro en el SNP, el tercero es el registro de los eventos y el cuarto es el cese de la trazabilidad. Primer proceso, identificación. Vamos a realizar la definición de lo que significa identificación según la legislación uruguaya. Identificación individual oficial es la aplicación combinada de identificadores visual y de radiofrecuencia con un número único e irrepetible que se corresponde con un código nacional y cuyas características técnicas, sistema de numeración y forma de presentación han sido expresamente aprobados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La identificación individual oficial es la forma de identificar ante el registro animal cualquier tipo de registro asociado al ganado bovino. Como vemos, aquí definimos exactamente cuál es la característica o cuáles son las características que debe tener la identificación para lograr estar correctamente incluido en el sistema de identificación y trazabilidad nacional. ¿Cuáles son los requisitos previos que necesitamos para poder identificar los animales? Debemos estar inscriptos en DICOSE, Dirección de Contralor de Semovientes, como propietario de campo y semovientes o como propietario de semovientes sin campo. Ahora, acá aparece en el curso, creo que es la primera vez que hablamos de semovientes. Lo que tenemos que hacer es definir qué es semoviente. Siempre me gusta, cuando quiero definir una palabra, lo primero que hago es buscar la definición en el diccionario de la Real Academia de España para después adecuarlo a la forma de hablar que tenemos en nuestro país. Primero lo considera como un adjetivo, dice que se mueve por sí mismo y pone, por ejemplo, maquinaria semoviente. O sea, se mueve por sí misma, podría ser, por ejemplo, un tractor. Una zorra no sería semoviente porque necesita de otra maquinaria para moverse. Y por otro lado, dice que es animal de granja. Entre los semovientes había mulas, vacas y ovejas. Entonces, para nuestra acepción, semoviente es todo animal de producción agropecuaria. Y tenemos vacunos, yeguarizos, suinos, ovinos, caprinos, mulares, y puse las aves con un signo de interrogación porque ya también están incluidas en el sistema de identificación y trazabilidad animal, porque es obligación para poder exportar a ciertos mercados realizar una trazabilidad grupal de las aves. Lo primero que tenemos que lograr es tener un número de DICOSE. ¿Quiénes deben estar inscriptos? Todos los propietarios de por lo menos un animal de las especies vacuna, lanar, yeguarizo, suina y caprino. Todos los tenedores de tierras que aun sin tener ganado de su propiedad en ellas, reciban en los mismos ganados ajenos, por ejemplo aquel que tiene el campo y toma ganado a pastoreo. Todos los intermediarios que intervengan en cualquier forma en la comercialización de ganado, industrializadores y organismos oficiales. En este caso, todos los consignatarios, todos los frigoríficos, todos los organismos oficiales que intervengan en esas actividades deben tener un número de DICOSE para poder accionar. Vamos a desglosar el número de DICOSE para ver qué significa cada uno de los números. Hay dos primeras cifras, hay otras dos segundas cifras, después hay 4 cifras juntas y una última cifra.
Las dos primeras cifras determinan el departamento en donde se encuentra el establecimiento o los animales. Las dos segundas cifras determinan la seccional policial en donde está el establecimiento o en donde se inscribieron los animales. Las cuatro siguientes cifras es el número de la razón social o productor y la última cifra es un número verificador que lo determina DICOSE. El departamento son dos números si es un productor con campo y son letras si es un productor con semovientes pero sin campo. Cada departamento tiene un número, un par de números y un par de letras, como ven aquí en la lista. Entonces, si nosotros tenemos el campo en Artigas, las dos primeras cifras van a ser 01. Pero si tenemos ganado en Artigas pero no tenemos campo, va a ser GG. Y recuerden que si tenemos establecimientos en distintos departamentos, deberemos tener números de DICOSES diferentes para cada uno de los departamentos. Si bien hay consideraciones especiales, porque si tenemos varios establecimientos entre dos o más departamentos, se podría utilizar un solo número de DICOSE que correspondería con la fracción de campo más grande. O sea, si tengo ganado en, por ejemplo, Maldonado y La Valleja, si tengo más campo en Maldonado, voy a utilizar el 09. Si tengo más campo en La Valleja, voy a utilizar el 08. Y por otro lado, también recuerden que se puede utilizar el mismo número de DICOSE físico si tenemos fracciones que tienen como máximo 3 kilómetros de distancia en línea recta entre cada una de las fracciones. Inscripción en DICOSE. Debemos completar el formulario A1, que es el formulario que se utiliza para la declaración jurada, en donde vamos a incluir toda la información del productor y del establecimiento. Y vamos a completar el formulario A2, que es el formulario en donde se identifican los propietarios del establecimiento y se habilita a quienes pueden firmar guías para que en un futuro puedan no solamente los productores, el productor específicamente, sino que pueda tener o un administrador, un capataz o alguien que pueda firmar guías en el caso de que el productor no lo pueda hacer. Para que puedan apreciar cómo son los formularios, van a estar dentro del material de apoyo, así que les solicito que antes de seguir el video los miren, vean todos los datos que se requieren. Si llegan a tener alguna consulta, después en el foro podrán realizar alguna consulta en particular. Bueno, ahora sí, estamos en condiciones de empezar con la identificación de los terneros. ¿Qué necesitamos? Estar inscritos en DICOSE, esto ya lo vimos. Tener vacas de cría, porque el SNIC establece que para entregar caravanas de identificación se deben tener vacas de cría. Se solicitan los identificadores, colocar los identificadores, registrar la identificación, corroborar el registro en el SNIC y almacenar los identificadores sobrantes. Esto es muy importante porque, como varios de ustedes pueden haberlo notado, el SNIC está controlando las caravanas que están en poder de los productores, ya sea o porque no las colocaron o porque no llenaron el formulario de uno, y entonces esto les puede complicar la situación cuando van a solicitar más caravanas y en el sistema aparece como que tienen caravanas en su stock y si no las tienen, tienen que demostrar que las utilizaron. Además, es importante siempre tener caravanas en el establecimiento a los efectos de reidentificar
a aquellos animales que hayan perdido el chip. ¿Qué necesitamos para solicitar las caravanas? Es tener el número de DICOSE del propietario, que puede ser todo números si tiene campo, o los dos primeros dígitos son letras si es productor de ganado sin campo. Tenemos que tener el número de DICOSE físico, que nunca puede tener letras. Siempre tiene que tener los dos primeros dígitos en número porque es un lugar físico. O sea que tiene que tener números en los dos dígitos primeros. Tener hembras de más de 15 meses de vida, porque establece el sistema que se le entregarán caravanas a productores que tengan hembras que en principio estarían en condiciones de gestar. Toman como punto de inflexión 15 meses de vida. Se entregan el 70% de las caravanas, o sea, si tenemos 100 hembras de más de 15 meses, nos van a entregar hasta 70 caravanas. Esto lo establecieron como promedio, pero si nosotros tenemos un establecimiento con mayor índice de procreo, debemos enviar un email explicando la situación y determinando la cantidad de caravanas que necesitamos, y en ese caso nos autorizan a solicitar más caravanas que el 70%. Después de colocadas las caravanas, hay que registrar los terneros en el SNIC. O sea, hicimos la actividad de campo, colocamos las caravanas y luego vamos a tener que registrarlos en el SNIC, que puede ser con formato papel, que es el formulario de 1, y formato electrónico por vía internet, que vamos a ver cómo se hace en cada una de estas metodologías. Entonces dijimos que tenemos por un lado el formato papel, se utiliza el formulario D1. El formato electrónico, se utiliza internet y solamente se puede hacer utilizando el usuario productor. Varias veces me han preguntado operadores por qué no habilitan a los operadores a realizar esta actividad. Y bueno, el tema es el siguiente. Para un orden del sistema, fíjense que si a todos los operadores los autorizaran a identificar terneros de distintos productores, sería una situación complicada porque estaría en manos de varios el identificar los animales de un solo productor. Lo que sí se puede hacer es que el usuario, el productor, le dé el usuario productor con su contraseña a un operador, a un veterinario, a un capataz, a un administrador, a un familiar, para que lo haga por el productor. O sea, eso sí se puede hacer. Ahora, para poder hacer esto, hay que adherirse al sistema de identificación electrónica que se hace en la página del SNIC, y vamos a ver ahora cómo se realiza esta actividad.
Bueno, recién vimos cómo nos adheríamos para solicitar caravanas y realizar el registro vía internet. Pero también podemos utilizar el formulario papel, seguir utilizando el formato papel, porque nos adecuamos más a eso, porque estamos acostumbrados, no queremos usar la computadora. O sea que van a convivir el formato papel y el formato electrónico. Eh, las dos, los dos sistemas de registro, las caravanas se solicitan de la misma manera, por el correo nacional. Entonces, el primer paso para poder lograr una identificación correcta es solicitar con tiempo los identificadores. ¿Por qué es esto? Porque está pasando que, creo que lo habíamos dicho antes, el SNIC está controlando aquellos productores que tienen caravanas en su haber, ya sea que tienen las caravanas o son animales que se identificaron, que se colocaron las caravanas, pero no llegó nunca el formulario de uno al SNIC, entonces aparecen como que no existen, son asterisco 01. Entonces, si el productor tiene caravanas del año anterior, es seguro, y años anteriores, es seguro que no le van a dar caravanas hasta que solucione el problema. Entonces, si nosotros solicitamos justo enseguida antes de que vamos a hacer el trabajo, vamos a tener el problema que vamos a demorar en tener las caravanas y se nos va a pasar el tiempo. Entonces, por ahí es importante. Y por otro lado, también es importante porque la mayoría de las identificaciones son de la ternerada que nace en primavera, que es el mayor volumen, y se realiza en el otoño, cuando ya la bichera descendió. Entonces, si todos nos ponemos a pedir caravanas a la vez, se satura el sistema y la demora en entregar las caravanas va a ser mayor. Por lo tanto, hay que solicitarlas con tiempo. En el caso nuestro, de nuestros clientes, yo solicito las caravanas entre diciembre y enero, ya estoy pidiendo las caravanas, el establecimiento que puede guardarlas se las envío, y si no, nosotros las guardamos en el escritorio clasificadas por productor, y en el momento que ellos quieren hacer el trabajo, no tienen más que juntar el ganado y empezar a trabajar. ¿Cómo solicitamos las caravanas? Se pueden solicitar por el correo, en la página web del correo www.correo.com.uy. Y también se puede utilizar el teléfono, que es el 0800 2108. Después vamos en el módulo siguiente, vamos a ver cómo se realiza la solicitud de caravanas, igual que todas las otras actividades. La idea de este módulo es que ustedes vean qué es lo que tenemos que hacer. Y posteriormente vamos a hacer cada paso, lo vamos a hacer individual, haciendo un caso práctico, real, para que vean el resultado. Así que por ahora vamos a seguir con los pasos que debemos proceder para realizar una identificación y un registro correcto. Ya solicitamos las caravanas, los identificadores, ahora tenemos las cajas de los identificadores, y lo que debemos hacer en segundo lugar es corroborar el contenido de las cajas y los datos incluidos en el formulario D1. O sea, por un lado, que vengan las caravanas que están incluidas en cada formulario y que todos los datos estén correctamente en los formularios correspondientes. Esto es para mostrarles cómo vienen. Si son muchas caravanas, vienen en cajas de 20, cajas grandes que tienen 20 cajas con 20 caravanas. A veces, cuando son pocas caravanas, mandan las cajas chicas en films con los sellos correspondientes. Como ven, viene la caja con los formularios de uno o la hoja de campo en el caso de que haya decidido realizar la identificación electrónica. Debemos constatar que los números de caravanas y lo que dice el formulario de uno coincida, o sea, que las caravanas que vienen en la caja estén en cada formulario de uno, que sean iguales, porque ha pasado que se han enviado caravanas de una numeración y formularios con otra numeración. Entonces, si ustedes no se dan cuenta y realizan la identificación, les va a quedar un grave problema de entrevero entre lo que pusieron y lo que pusieron, la caravana que le pusieron al ternero, y lo que pusieron
en la hoja que mandaron al SNIC. Por otro lado, es importante también determinar que esté correcta la información en el formulario de uno en cuanto al nombre del productor, al número de DICOSE del productor y que las caravanas, el número de caravanas, estén bien posicionados en la hoja. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de cómo se llena, cómo se completa correctamente un formulario. Como he venido insistiendo, la identificación es uno de los pasos más importantes en la trazabilidad del ganado. Y como tan importante, se debe considerar como un trabajo diferente a otras actividades que se realizan en el campo. No podemos, en la identificación de ganado no podemos apurarnos, no podemos equivocarnos, no podemos tener a la gente trabajando en varias actividades para evitar que se equivoque. Pero como siempre, sabemos todos, muchas veces en el campo es difícil conseguir personal, entonces hay veces que una persona tiene que hacer varias actividades a la vez. Pero lo que yo he visto que es muy común que se realice, que participe la familia del productor. O sea, si tiene hijos, bueno, hay uno que se encarga de las planillas, hay otro que se encarga de colocar las caravanas en las pinzas, hay otro que también ayuda de repente en las mangas, en el tubo, o de repente hasta se invitan a algún amigo a comer un asado y aprovechamos para que nos ayude. Pero cuanto más perfectos seamos en este trabajo, mejor va a salir la identificación. Por supuesto, cuando no tenemos gente, y bueno, vamos a tener que colocar la caravana, anotar en el formulario, cerrar la portera, juntar el ganado, encerrar el ganado en las mangas, en el huevo, y bueno, y ahí vamos a tener que tener un cuidado extremo para evitar los errores en la mayor forma posible. Por eso mismo, también como es un trabajo muy específico y muy delicado, considero que se debe utilizar un equipo de identificación especial. O sea, van a ver que varias de los instrumentos que yo recomiendo tener son comunes en todo establecimiento, pero como siempre pasa cuando vamos a utilizar una herramienta, a veces no la encontramos en el lugar que debería estar. Entonces, lo ideal sería tener un equipo de identificación que siempre lo tengamos en una caja, que puede ser una caja de herramientas que no son muy caras, son bastante baratas. Y entonces, cuando en el momento que vamos a realizar la identificación, tenemos todo el equipo pronto con todas las herramientas que necesitamos. Vamos a utilizar la pinza de colocar caravanas. La recomendación es que utilicen dos pinzas, una para la caravana visual y otra para el chip, por dos motivos. Por un lado, se acelera la actividad y por otro lado, hay una marca de pinzas que tienen un soporte plástico para las caravanas visuales, pero que si le dejamos ese soporte plástico para colocar el chip no queda bien calzado y podemos tener errores al colocarlos o colocar mal o romper chips. Entonces, tenemos una pinza con el soporte de plástico y otra sin el soporte para los chips. Por supuesto, como siempre, esto es la recomendación. Si tenemos mucho ganado, podemos utilizar 4 pinzas. Ahora, si tenemos poco ganado, podemos utilizar una pinza y bueno, vamos intercambiando caravana y chip. Acá también muchos me pueden catalogar de exagerado, pero considero que lo que nosotros tenemos que evitar cuando colocamos caravanas es que aparezca la bichera, cosa muy complicada, principalmente cuando se identifican animales en momentos en que hay moscas. Entonces, el utilizar un desinfectante en el cual idealmente entre ternero y ternero o cada tanto se sumergen las pinzas para limpiar todos los restos de materia orgánica
que se van juntando, como sangre, pelo, algún pedacito de cuero, tierra, bosta, porque se puede caer la pinza al suelo, y todos estos contaminantes van a provocar una inflamación y una infección en la oreja, que es un buen punto de partida para una buena bichera. Entonces, si el hacer esto no cuesta nada, porque realmente quien lo haga se va a dar cuenta que es nada más que sumergirla en un desinfectante y no le va a quitar más tiempo y ni le va a complicar la vida. Lo único que tienen que tener en cuenta es que no se puede utilizar desinfectantes iodados porque corroen los metales y van a destruir las pinzas. La libretita, otra herramienta fundamental en toda actividad de campo. Pero debemos tener una libretita para ir anotando todo lo que no anotamos en el formulario de identificación. Lo ideal es colocar en la punta del machito de la caravana un curavichera en pasta. Acá yo pongo siempre la marca porque me parece que es el curavichera que se adecua para esta actividad, que es el Galmetrin del laboratorio Biogénesis. Algún día les voy a ir a cobrar la propaganda, pero realmente es el que funciona mejor y hay que utilizarlo. Realmente es muy bueno. Otra cosa, muchas veces colocamos mal la caravana porque se movió el ternero o porque se nos torció la aguja de la pinza o por distintas causas. Entonces esa caravana la tenemos que quitar de la oreja para colocarle otra nueva. Generalmente, ¿qué se hace? Se tira bruscamente de la caravana o se utiliza el cuchillo. En ambos casos podemos provocar que se raje la oreja, podemos lastimar al ternero o nos podemos lastimar nosotros. Entonces, un alicate o algún artículo cortante, hay también un dispositivo que es específico para cortar caravanas, que es como un ganchito con filo que también sirve para utilizarlo. Entonces, un alicate o una tenaza, algo que corte en forma evitando riesgos. El destornillador, bueno, ¿por qué? Porque hay una marca de pinzas de colocar caravanas que la aguja está apretada con una tuerca, con una rosca, que se afloja. Entonces, la única forma de apretarla es con un destornillador, porque si la usamos floja, ahí empezamos a tener problemas cuando vamos a colocar la caravana. Entonces, un destornillador perfectamente se puede tener para estos casos especiales. Después utilizamos nosotros mucho unas tablas impermeables con aprietapapeles, porque generalmente los escritorios en campaña es un medio tanque húmedo o un tronco de árbol o apenas puede ser apoyado arriba del estribo o en algún otro lugar. Entonces, una tabla de estas impermeables evita que se nos mojen los papeles. Después utilizamos, ya sea si trabajamos en forma muy prolija, podemos utilizar una de las copias del formulario de uno. También se puede utilizar fotocopias del formulario de uno. Y si hacemos la identificación electrónica, utilizamos la hoja de campo, que solamente se utiliza para anotar en el campo, y con esa hoja se va a ir a la computadora para anotar o incluir en la página web los datos de cada ternero. Otra cosa que recomiendo es usar lápiz y goma, porque si nos equivocamos es mucho más fácil de corregir y que quede claro que si utilizamos lapicera, porque muchas veces empezamos a hacer borrones y al final del día, cuando estamos muy cansados, no nos damos cuenta y de repente no entendemos muy bien alguno de los números. Esta es una recomendación general de lo que sería ideal. De aquí a menos, todos pueden tener una idea de trabajar de distinta forma, pero creo
que esto es bastante importante tenerlo en cuenta a los efectos de hacer un trabajo correcto. Y otra cosa que me olvidé de colocar acá son repuestos de las agujas de las pinzas, porque es muy común que se doblen en un trabajo sucesivo. Las agujas se pueden doblar o se pueden quebrar y necesitamos repuestos para poder seguir trabajando y no suspender la actividad por falta de un repuesto. Otra cosa importante es, acá, bueno, primero ven en la imagen cómo colocamos el curavichera en pasta en la punta del machito de la caravana para evitar la mosca, y en la parte inferior derecha ven cómo se forma una inflamación en la oreja, que en el momento esa inflamación aparentemente está, no se ve sangrado y se ve que estaría cicatrizando correctamente. Siempre que vamos a colocar una caravana va a haber una mínima inflamación, pero esa inflamación es inevitable porque lo que estamos haciendo es una herida en la oreja. Lo que nosotros queremos es minimizar esta inflamación para que no sangre y no atraiga la mosca. Otro punto importante es que las caravanas es ideal colocarlas en un cepo. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos en el tubo con los terneros, todo el que trabaja en campaña lo sabe bien. Necesitamos a alguien que sostenga la cabeza del ternero. Los terneros se mueven y no es fácil mantenerlos quietos. Entonces, si estamos en el tubo, y generalmente con terneros, cuando estamos en el tubo colocando caravanas en terneros, tenemos una posición media incómoda, y si justo en el momento que nosotros vamos a aplicar la caravana, el ternero corre la cabeza, mueve la cabeza, o rajamos la oreja o colocamos la caravana en un sitio que no es el adecuado. Entonces, lo ideal es usar cepo. Por supuesto que si el establecimiento no tiene cepo, bueno, ahí habrá que ver la posibilidad de trabajar en el tubo, pero realizando un trabajo más delicado, haciéndolo más despacio y trabajando con gente que nos pueda dar una mano a la hora de sujetar los terneros. Durante mucho tiempo se utilizó esta foto para mostrar la colocación de los identificadores. Les voy a pedir que la miren con atención y me digan por supuesto no ahora, pero sí en el foro, si están bien colocadas. Fíjense en dónde están colocadas tanto la caravana como el chip. Entonces ahora, acá hay un diagrama en el cual se muestra exactamente los puntos en donde se deben colocar las caravanas. Entonces tenemos que la caravana tanto la caravana como el chip tiene que ir entre los dos cartílagos que tiene la oreja y lo más cerca posible de la oreja sin llegar al pliegue de la oreja, porque si lo colocamos muy contra el pliegue de la oreja, como tiene movimiento, va a demorar en cicatrizar y va a provocarse una herida que puede demorar en cicatrizar y provocar bicheras y pérdida de caravanas. ¿Por qué entre los dos cartílagos? Por un lado porque la oreja es más blanda y por otro lado porque junto a cada cartílago corren unos paquetes de arterias y venas que si nosotros las lastimamos va a sangrar más y va a atraer más la bichera. Si la colocamos entre los dos cartílagos hay menos posibilidad de dañar estos vasos sanguíneos. Entonces, si vuelvo, miren la colocación y van a ver que la colocación no es coincidente. Les voy a pedir que después en el foro rectifiquen este concepto que he establecido hasta este momento. Disculpen, pero corrigiendo el video me di cuenta que había dicho lo más cerca de la oreja. Quise decir lo más cerca de la cabeza, sin llegar al pliegue, pero lo más cerca de la cabeza.
Quería aclarar esto por las dudas que se hubiera entendido mal. El paso siguiente, después de colocar el identificador, los identificadores, es completar el formulario correctamente. En formato papel es el formulario de 1 y en formato electrónico es la hoja de campo. Ahora vamos a ver el formato formulario de 1, que es el formato en papel. Este que estamos mirando ahora es el que existía antes y que fue modificado. De a poco vamos a ir viendo. Primero vamos a ver que esté correctamente puesto el nombre del productor. En este caso es un viejo amigo de los pagos de allá de Santa Clara o por esas zonas. Además tenía el campo en 33, así que es más o menos coincidente. Lo importante entonces es el nombre del productor correcto y el DICOSE propietario del ganado correcto. Después, lo que tenemos que ver es el lugar físico del ganado identificado. Tenemos que colocar el campo en donde está ese ganado que vamos a identificar, esos terneros. Entonces, la primera pregunta es, acá, ¿los dos dígitos primeros pueden ser letra? No, porque si son letra, es un productor que no tiene campo. Y si dijimos que los campos deben tener un número de DICOSE que empiecen con números, nunca acá puede haber letras. Muchas veces lo que pasa es que el propietario es un tenedor de ganado sin campo, entonces en el DICOSE propietario está con letras y por error vuelve a colocar el mismo DICOSE en el lugar físico. Pero esto está mal. Acá tiene que haber un número de DICOSE de lugar físico. En este caso es un propietario que tiene un número de DICOSE en 33, pero que tiene ganado a pastoreo en el DICOSE en 07, que creo que es, me parece que es, no me acuerdo ahora si es La Valleja, no me acuerdo cuál es ahora, pero está correctamente colocado el número de DICOSE. Acá hice algo que pasó desapercibido. Si ustedes ven bien, enseguida de la caravana hay un espacio para descartar las caravanas que no se utilizan, ya sea porque se rompieron o porque no funcionan. El problema era que como estaba puesto adelante del sexo, muchas veces se provocaba el error de que en vez de poner el sexo macho, se colocaba como descartado. Entonces esas caravanas eran descartadas y el animal no quedaba trazado, no quedaba identificado y no quedaba registrado. Entonces se eliminó la posibilidad de descarte de caravanas en el formulario de 1 en papel y ahora lo que hay que hacer es el descarte en el usuario productor en el usuario productor. Después, vamos a anotar el sexo, la raza y la cruza. Debemos ser muy prolijos al anotar para que el escáner no cometa errores al momento de que está mirando. El escáner es un equipo óptico que mira el papel y es como que le saca una fotografía e identifica errores, manchas, números que no están bien descritos. Entonces, de esta forma, si encontramos algo que no es correcto, el escáner lo quita de la cadena de registro y queda para que lo corrija una persona. Entonces están quedando montones de formularios para revisar y de repente tenemos animales que no están identificados y pueden pasar 1, 2 o más años. Entonces esto es sumamente importante. La marca tiene que ser bien nítida. La raza, hay un código de razas para poner las iniciales de la raza. Y si es la raza definida, se pone solo la raza. Ahora, si es cruza y la cruza es definida, ponemos la raza correspondiente a la cruza. Pero si la cruza no es definida, que no se sabe bien cuál es la raza con la cual está cruzado, se puede colocar 2X, que significa cruza indefinida. Entonces de esa forma no tenemos problema. Ven ahora que antes
se podía identificar los animales con una fecha de nacimiento por estación del año. Esto es un tema que la Comunidad Económica Europea no aceptó, entonces hubo que quitarlo. No se utiliza más la identificación por estación de año. Entonces se utiliza para la fecha de nacimiento el mes y el año. Entonces lo anotamos, en este caso sería septiembre del 2013. Veamos ahora, recomiendan no escribir, no colocar nada en ese espacio blanco porque podría ser utilizado por el SNI. Vayámonos ahora a ver la relación entre la colocación de la fecha de nacimiento y el anotar la fecha de colocación de los identificadores. Entonces, acá tenemos que de acuerdo a la fecha de nacimiento del animal es la fecha de colocación máxima que podemos colocar. Entonces, se considera que el ternero nacido en un mes se empieza a contar los meses a partir del último día del mes de nacimiento. Entonces, del último día de septiembre empezamos a contar y septiembre sería octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. O sea que hasta marzo tenemos fecha para poder colocar las caravanas. Y podemos hasta el último día de marzo, porque ahí recién se están cumpliendo los 6 meses. Debemos también después poner la cantidad de animales registrados en la hoja, la firma del responsable y la aclaración de la firma. Ahora vamos a ver cómo hasta ahora vimos el formulario D1 y ahora vamos a ver cómo se completa el formulario electrónico u hoja de campo. Hasta ahora vimos cómo se completaba el formulario D1 papel. Ahora estamos viendo la hoja de campo que acompaña a las caravanas cuando trabajamos en el registro electrónico de los terneros utilizando el sistema internet o el sistema web para realizarlo de forma inmediata. Recuerden que cuando lo hacemos por vía papel, el formulario es enviado al correo y del correo va al ministerio. En cambio, en esta forma, nosotros esta hoja de campo la utilizamos a nivel de las instalaciones y en el momento que tenemos una buena señal, ahí vamos a registrar individualmente cada ternero e inmediatamente queda registrado en el ministerio. La hoja de campo es un formulario no válido para registrar animales, o sea, es nada más que para trabajar a nivel de las marcas. Trae el número de operación y el número de caja y la fecha de entregada. Estos son datos muy importantes por si nosotros después tenemos algún problema con alguna caravana, podemos apelar a estos números para encontrarla en el sistema. Este formulario es muy sencillo. Lo que trae son los datos del productor, propietario de los animales es el número de DICOSE y la razón social, el nombre de la razón social. Y como ven, trae el número de caravana y el sexo ya impreso, cosa de marcar el sexo. Se escribe la raza, la cruza, fecha de nacimiento, fecha de identificación y DICOSE de nacimiento. Esto está individual porque, como recuerdan, en el registro electrónico podemos identificar animales que nacieron en distintas fechas y en distintos lugares físicos en una misma hoja de campo, porque el sistema, cuando lo tome, va a ponerlo correctamente con sus datos. Ahora, si nosotros cometemos algún error o falta alguno de los datos, cuando vayamos a querer registrar, el sistema nos va a dar unas alertas evitando que hagamos un registro con falta de algunos de los datos que aquí se requieren. Esto significa que en ese momento no vamos a poder registrar los animales que tenían el error, pero inmediatamente después de realizar el registro de los terneros que estaban correctamente anotados, podemos volver a incluir los que estaban con
los datos erróneos y corregirlos. Lo único que no se corrige es la fecha de colocación de las caravanas si es posterior a los 6 meses de vida. Esto sí es un dato que no tiene corrección, o sea, no tiene solución. Entonces, esta hoja de campo la utilizamos y además podemos reimprimirla las veces que queramos si la perdemos, porque en la página de internet, del usuario internet, está para volverla a imprimir. Y dice, al final, este formulario es para uso personal, no entregar al SNIC. Esta es una forma, creo que bastante fácil para poder hacer un registro rápido, sencillo y de una forma prolija, evitando errores, cosa de que el registro quede realizado de inmediato. Al finalizar la colocación de las caravanas, controlar que la cantidad de terneros coincida con los identificadores colocados. Parece un asunto de perogrullo, pero realmente tenemos la posibilidad de que los terneros se pasen de mangas, terneros sin caravanas se pasen a las mangas de terneros con caravanas, generalmente están con las madres, no los podemos visualizar bien y de repente se nos pueden ir algunos terneros sin colocarle caravana. Entonces simplemente al final contar la cantidad de terneros que tenemos y contar la cantidad de caravanas que utilizamos. De esta forma vamos a estar seguros de que hicimos un buen trabajo. Nos sobraron caravanas. Bueno, ¿qué hacemos? Estas se pueden utilizar para reidentificar animales que perdieron el chip, mediante la función actualizar datos del animal en el usuario productor o en el usuario operador. Se pueden utilizar también para identificar terneros, otros terneros, solicitando la reimpresión del formulario de uno correspondiente en el caso de que utilicemos el sistema papel. Si estamos utilizando el registro electrónico, lo único que tenemos que hacer es ingresar nuevamente a el sitio de identificación y registro de terneros en el usuario productor y realizar el registro correspondiente. La reimpresión de formularios de uno se pueden solicitar en los centros de atención ciudadana del Ministerio al correo cacmgap@mgap.gub.uy o al teléfono 2418-5634 o al 2411-0523. Se le va a solicitar número de DICOSE, página, operación, teléfono de contacto y dirección del correo a la cual remitir el formulario, o sea, a la oficina del correo que les quede más cerca. También en las oficinas regionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se pueden solicitar las reimpresiones. Ahora pasamos a la parte que sería el proceso 2, es el registro en el SNIC. ¿Cómo realizamos el registro en el SNIC? En el caso de utilizar el formulario de uno papel, lo que hacemos es, terminamos de trabajar, llevamos el formulario de uno, lo entregamos en el correo, las velocidades que puse son las más o menos normales en la vida diaria, después llega al ministerio y bueno, da unas vueltitas por las distintas reparticiones, al final llega a donde se debe registrar y ahí el escáner es el que va a mirar, por así decirlo, le va a sacar una fotografía al formulario de uno que si está correctamente completo va a pasar a ser un ternero identificado, registrado y no va a ser más asterisco 01 e inmediatamente se puede mover o sacar del establecimiento o vender o la actividad que nosotros queramos hacer con este animal. Pero en otras ocasiones lo que pasa es que el escáner encontró algún error en el formulario, ya sea una mancha de bosta, una mancha de hierba, un número que está borroneado, un número que no se entiende bien, y lo pasa a una lista, a un montón de formularios de unos que esperan que una persona los revise para ver si esas inconsistencias que encontró se pueden corregir o no tienen relevancia. Y no exagero con el montón de papeles que puse en la foto, porque realmente hay muchos formularios de uno para corregir. Y estos son animales que no van a poder moverse hasta que no se solucione su problema. Bueno, ahora tenemos el animal registrado. ¿Qué hacemos con el animal registrado? ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos realizar movimientos. Antes de cualquier actividad, y por supuesto antes de cualquier movimiento, lo primero que se debe hacer es el control de campo, que es simplemente
como sacarle una fotografía a la situación de cada uno de los animales que leímos para ver cómo están y si se pueden mover, si se puede trabajar con ellos, si se puede vender, qué tipo de observaciones o asteriscos tiene. Esto lo puede realizar el productor u el operador. La solicitud de preembarque, que es el permiso que se solicita para poder mover animales de un establecimiento, que no esté interdicto, ya sea por causas sanitarias, judiciales o administrativas, la puede realizar el productor u el operador. El control de permanencia que exige los frigoríficos habilitados para la exportación lo puede realizar un veterinario habilitado para certificar embarques a frigoríficos de exportación. La constancia de movimiento y guía electrónica solamente la puede realizar el operador. Notificaciones electrónicas. ¿Cuáles son? Muerte o consumo puede declararlas tanto el productor como el operador. El extravío, productor u operador. Reidentificación, también el productor u el operador. Exportación, aquí todos los que estén habilitados para trabajar en el tema de la exportación de ganado en pie, van a poder realizar esta actividad. En general, ahora lo que hay son veterinarios certificados para los encierros a corral. Después hay veterinarios oficiales que trabajan en los puntos de salida, como puede ser el puerto, el aeropuerto o las fronteras secas por tierra, y son los que pueden trabajar en este tema. El cese de la trazabilidad la puede realizar el productor cuando declara la muerte o el consumo. También lo puede realizar el operador en los mismos casos y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en todos los demás casos, como puede ser cuando se faena en un frigorífico o cuando se exporta en pie los animales. Retiro de identificadores, esto lo puede decidir el Ministerio por alguna causa especial que haga que se debe retirar los identificadores de ciertos animales. Después tenemos los eventos sanitarios que por ahora no están funcionando porque los están adecuando a las nuevas funcionalidades de la plataforma, que se va a agregar la posibilidad de realizar certificados veterinarios en forma electrónica. Ahora pasamos a lo que podríamos decir proceso 3, que es el registro de eventos. Tenemos el ternero identificado, está registrado en el SNIC, y entonces ahora podemos registrar eventos en su historia. Movimientos. ¿Qué movimientos podemos registrar? Bueno, pueden ser con o sin cambio de propiedad. Con cambio de propiedad es cuando se considera una venta. Sin cambio de propiedad es cuando se mueve ganado de un productor de un campo a otro pero mantiene la propiedad, o sin cambio de propiedad es cuando consignamos a un consignatario para mandar a una feria o para enviar a un frigorífico estos animales. Esto significa que la tenencia de esos animales desde el momento en que realizamos la guía de consignación para consignación hasta el momento que se vende el animal, la tenencia del animal la tiene el consignatario. Por eso es muy importante que cuando se vende por consignación, después se obtenga la guía de devolución de animales en el caso de que no se hayan vendido o algún animal no se haya vendido. Después puede ser de campo a campo. Es el traslado a pastoreo, a capitalización. A consignación, frigorífico, local feria, pantalla, otro productor, exportación. Y puede haber una venta directa de productor a productor. Los movimientos. Acá vemos que podemos hacerlo en camión, en tropa, pero también con el tema del bienestar animal, hay veces que uno cuida mucho más los animales y los lleva cómodamente sentados en un sidecar, como lo muestra en la fotografía. Es un poco antieconómico, pero hay algunos que quieren cuidar mucho a sus animales. Solamente un operador habilitado por el SNIC puede gestionar los movimientos. La solicitud de preembarque, que es lo único que el productor puede solicitar, tanto el operador como el productor.
Pasos según el movimiento. Cada movimiento tiene unos pasos a seguir dependiendo de a dónde se dirigen o qué tipo de movimiento es. Si es un movimiento de campo a campo, si enviamos a feria o a un campo de recría, precisamos solicitar el preembarque, una lectura del ganado a mover y la guía electrónica realizada por un operador. Si es a frigorífico habilitado para la exportación, precisamos todos los pasos anteriores y el certificado veterinario con control de permanencia de 40 días. Y si va a un encierre de cuota 481, son los pasos anteriores sin el certificado veterinario ni control de permanencia de 40 días. Estos son los pasos en cada uno de los casos que debemos realizar. Lo primero que se debe hacer para mover un animal es la solicitud de preembarque. Se solicita la autorización para mover vacunos de un establecimiento si el mismo no está interdicto por causas sanitarias, judiciales o administrativas. Se obtiene un número de autorización. ¿Quién lo puede solicitar? El productor o un operador habilitado, como lo vimos. ¿Cómo se solicita? Puede ser por la página del SNIC, www.snic.gov.uy, o por el teléfono 2410-7806. Más adelante vamos a ver paso a paso cómo se solicita un preembarque. Requerimientos. ¿Qué necesitamos para solicitar el preembarque? Datos de la guía papel, serie y número de la guía, tipo de operación sin o con cambio de propiedad. Es muy importante porque los datos del tipo de operación que aparecen en el preembarque son los válidos. Si nos equivocamos en el preembarque, si después lo colocamos bien, va a tener validez lo que diga el preembarque. Así que si nos equivocamos, tenemos que corregir la situación del tipo de operación en el preembarque. También nos van a pedir el DICOSE A, propietario o tenedor remitente, DICOSE C, que es el sitio físico de salida de los animales, DICOSE B, que es el propietario o tenedor destinatario, DICOSE D es el sitio físico de destino. Con estos datos y la cantidad de animales por categorías, vamos a poder solicitar el preembarque. Entonces, con estos datos vamos a completar este formulario. Como ven ahí, lleva todos esos datos. Hasta hace poco se podía poner, se podía no poner la cantidad de animales, pero ahora se exige que se ponga qué categorías de animales van a viajar. No es necesario que después coincida exactamente, porque como el preembarque lo solicitamos hasta con 7 días de antelación, puede haber una pequeña modificación. Entonces, después que completamos todos los datos, lo confirmamos y nos va a aparecer los datos correspondientes a la información que nosotros escribimos y podemos verificar si está correctamente ingresado todos los datos, principalmente los números de DICOSE que utilizamos. Entonces, si está todo bien, lo confirmamos y el sistema nos va a dar el número de autorización, que es el número que va escrito en la guía de papel como número de autorización de preembarque. Este número siempre conviene, en el momento que aparecen, nos conviene escribirlo para pasárselo si somos el productor, para pasárselo al operador, o si somos el operador, para tenerlo listo y relacionarlo con la guía que corresponde. Esto no se activa hasta que no cliquemos el botón aceptar. Si no cliqueamos el botón aceptar, no queda realizado el preembarque. Entonces, después de escribir el número, le damos aceptar y ahí ya quedó pronto el preembarque. Fíjense que dice que recuerden que el preembarque tendrá vigencia hasta el día 12 de diciembre del 07. O sea, aquí, aunque está mal con la fecha del preembarque, porque esto lo hice con copia y pegue, ahora los preembarques tienen una validez solamente de 7 días. Ahora, en el caso de que el establecimiento esté interdicto por cualquier causa sanitaria, judicial o administrativa, les va a aparecer un mensaje que dice: su solicitud ha sido procesada,
quedará en estado pendiente hasta ser autorizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces ustedes van a tener que comunicarse con la oficina regional del Ministerio para primero ver cuál es la causa de la interdicción y si se puede levantar a los efectos de este movimiento específico, les darán una autorización y después podrán mover esos animales con un número de preembarque que aporta la oficina regional del Ministerio. Ahora, la lectura electrónica de los animales. La ley dice que se deben leer en el momento en que se cargan los animales. Esto realmente es una situación bastante complicada porque en la práctica se ve que es muy difícil lograr coincidir al veterinario, al operador, a los camiones, el ganado para juntar el ganado. Todo es una actividad que a nivel de campo es bastante compleja. Además hay pocos operadores, aunque aparentemente hay muchos inscriptos, pero hay pocos que realmente estén trabajando. Entonces muchas veces los operadores hacen la lectura el mismo día pero más temprano o el día anterior. En estos casos el riesgo que se corre es que algunos de los animales que el operador leyó para realizar la guía electrónica no viajen, como por ejemplo si nosotros tenemos 40 novillos gordos y el camión solamente lleva 38 porque son muy grandes, van a quedar 2 animales en el campo. Y si el productor no le avisa al operador que esos animales quedaron, esos animales van a aparecer como que fueron al frigorífico y tienen la característica de muertos. Entonces, el productor debe avisarle al operador inmediatamente a los efectos de poder quitar esos animales que quedaron de la guía electrónica. Bueno, todo se basa en un archivo que se llama archivo TXT, que como lo ven en la figura, es un formato en un bloc de notas que tiene ciertas características que tienen que ser exactas para que el sistema lo acepte como bueno. Entonces ustedes ven que tiene un paréntesis recto, una barrita y después el número del animal tiene la letra A, 7 ceros, 858, que es el código de qué país, y después tiene 12 cifras correspondientes al animal de referencia. Separado por una barrita tiene la fecha con ese formato, o sea, día a día, mes a mes, año a año. Después la hora, que puede ser en un formato de 6 dígitos o de 4 dígitos, es lo mismo, se acepta. Y posteriormente está la guía, que es una letra y 6 números. Viene una barrita y después un paréntesis recto cerrando el número. Estos tienen que ser archivos perfectos para que el sistema los tome como válidos. Es el archivo que se baja del lector y se utiliza para generar la constancia de movimiento. La constancia de movimiento y guía electrónica solamente puede ser gestionada por un operador habilitado. Cuidado, siempre realizar un control de campo antes. Esto es sumamente importante. Cualquier actividad que nosotros vayamos a realizar, debemos hacer un control de campo que no incide en la historia del animal, pero sabemos en qué situación están y si hay algún problema que es solucionable, algún asterisco, alguna observación que podemos solucionar antes de realizar el movimiento, es importante porque si realizamos el movimiento y no lo solucionamos, le vamos a provocar una pérdida de trazabilidad definitiva. La guía electrónica la realiza el operador después de que hizo la lectura de los animales, generó el archivo TXT y entonces ingresa a su portal y en las actividades movimientos incluye el archivo TXT utilizando esta pantalla en la cual dice: señor operador, antes de enviar el archivo, verifique que las autorizaciones de preembarque asociadas estén en estado vigente. En caso de que algún preembarque no esté vigente, la guía quedará anulada y no podrá acceder a ella. Si nos pasamos de los 7 días, esa guía va a quedar anulada y no se va a poder utilizar. Entonces, en el momento que va a subir el archivo, cliquea el botón examinar, busca el archivo correspondiente en su computadora,
lo marca y lo envía al sistema. Entonces el sistema va a relacionar el número de guía que está en el archivo TXT con el número de guía que pusimos en el preembarque, y en ese momento se genera la guía electrónica en el usuario operador. Después que está generada, el operador podrá imprimirla para entregarla a el vendedor, una al vendedor y otra al comprador, o en el caso de que sea un movimiento de campo a campo, entregarle las dos al productor que hizo el movimiento de esos ganados. Otra actividad que podemos realizar, otro evento que podemos realizar tanto el productor como el operador, es la actualización de los datos del animal. Cuando vamos a realizar esta actividad, nos aparece una pantalla como la que estamos viendo, en la cual tenemos una fecha. Esta fecha se puede anotar datos con 15 días de anterioridad a la fecha en que estamos trabajando. O sea, si nosotros tuvimos una muerte, una reidentificación hace hasta 15 días, podemos anotarla igual. Como ven, aquí el número de ICOSE de propietario ya aparece preinscripto, porque esta es una pantalla de un usuario productor. En el caso de que el usuario sea operador, en el espacio de propietario va a haber un espacio en blanco para que lo complete con el productor con el cual está trabajando. Después colocamos la caravana, el número de caravana, y marcamos si es una muerte o consumo, si es un extravío o robo, o si es una reidentificación. Cuando estamos seguros, le damos, cliqueamos el botón confirmar y pasamos a la siguiente pantalla. Esto lo vamos a ver, como dijimos, en forma más detallada cuando hablemos de cada uno de los eventos por separado, y lo vamos a ir haciendo con casos reales. El último punto es el cese de la trazabilidad, el proceso 4. Es importante porque nosotros debemos cesar la trazabilidad de los animales que ya no están en nuestro establecimiento. El productor lo va a hacer mediante declaración de la muerte o consumo de los animales. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el frigorífico, cuando se faena, va a realizar el cese de la trazabilidad. Y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en los puntos de salida del país cuando se trate de una exportación.